Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una conversación súper importante, algo que a veces tendemos a dejar de lado en nuestro ajetreo diario, pero que es fundamental para nuestro bienestar. Vamos a sumergirnos en las profundidades de la salud mental, y lo haremos de una manera muy especial, analizando las sinceras palabras de un personaje público que ha decidido abrirse sobre un momento particularmente difícil en su vida. Si están escuchando bien, vamos a hablar de Can Yaman y de cómo él mismo ha confesado que luché por mi salud mental, fue un momento difícil. Prepárense porque hoy vamos a desgranar este tema, a entender qué puede implicar y por qué es tan valiente y necesario hablar de ello. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. A veces cuando pensamos en figuras públicas, tendemos a idealizarlas, a verlas como invencibles, siempre sonrientes y en la cima del éxito. Pero la realidad, como bien nos demuestra Can Yaman con sus recientes declaraciones, es mucho más compleja. Él ha tenido la valentía de compartir una experiencia personal que, sin duda, resuena con muchas personas alrededor del mundo. Cuando alguien como él, que tiene una plataforma tan grande, habla de luchar por su salud mental, de atravesar un momento difícil, nos da permiso a nosotros, los que estamos al otro lado de la pantalla, a reconocer nuestras propias batallas. No se trata de buscar lástima o atención, sino de normalizar algo que es inherente a la condición humana. Todos, en algún momento, podemos enfrentar desafíos emocionales o psicológicos. La frase "luché por mi salud mental" es poderosa. No dice "tuve un mal día" o "estaba un poco decaído". Habla de una lucha, de un esfuerzo activo, de una batalla interna. Esto implica que hubo resistencia, que no fue un proceso pasivo, sino que requirió energía, voluntad y muy probablemente apoyo. ¿Qué puede significar esta lucha en la vida de alguien con tanta exposición pública? Podemos imaginar la presión constante, las cámaras siempre apuntando, los juicios públicos, la falta de privacidad, las exigencias de una industria que demanda un rendimiento constante, tanto físico como emocional. No es de extrañar que ante semejante torbellino, la salud mental pueda tambalearse. Pensémoslo un momento. Detrás de cada personaje público exitoso, hay una persona real con sus propias inseguridades, miedos y vulnerabilidades. Cuando se exponen a la luz pública de manera tan intensa, estas vulnerabilidades pueden amplificarse. El escrutinio constante puede llevar a la ansiedad, al estrés crónico e incluso a la depresión. Can Yaman, al confesar que fue un momento difícil, nos está diciendo que no siempre es fácil mantener la calma y el equilibrio en medio de esa tormenta. Y eso es precisamente lo que hace sus palabras tan valiosas, humaniza la experiencia del éxito y nos recuerda que la fortaleza no reside en la ausencia de debilidad, sino en la capacidad de afrontarla y superarla. ¿Qué tipo de luchas podría haber enfrentado? Podrían ser muchas cosas. Quizás el agotamiento, el llamado burnout, ese estado de fatiga física y emocional extrema que surge de un estrés prolongado. O tal vez fueron sentimientos de aislamiento, a pesar de estar rodeado de gente, la sensación de no ser comprendido o la dificultad de mantener relaciones auténticas bajo el peso de la fama. Podría ser también la presión por cumplir con las expectativas de los demás, la necesidad de mantener una imagen pública que quizás no se corresponde del todo con su realidad interna. La pérdida de control sobre su propia vida, la sensación de ser una mercancía más que una persona, son también factores que pueden erosionar la salud mental. Lo más importante de su declaración es el reconocimiento de que fue una lucha. Esto implica que hubo un proceso. ¿Cómo se lucha por la salud mental? Primero, reconociendo que hay un problema. Este es, quizás, el paso más difícil, especialmente en una sociedad que a menudo estigmatiza las dificultades mentales. Luego, buscar ayuda. Y aquí es donde la valentía de Can Yaman brilla especialmente. Buscar ayuda profesional, ya sea a través de terapia, asesoramiento, o incluso hablando con amigos y familiares de confianza, es un acto de arrojo. No es una señal de debilidad, sino de inteligencia y autoconciencia. Es entender que hay herramientas y recursos que pueden ayudarnos a navegar por aguas turbulentas. La frase "fue un momento difícil" también sugiere que hubo un antes y un después. Que hubo un punto de inflexión donde las cosas se volvieron insostenibles, y que a partir de ahí, se emprendió un camino hacia la recuperación. Este camino no suele ser lineal. Habrá días buenos y días malos, pero la clave está en la perseverancia y en no rendirse.
La salud mental no es algo que se cura de la noche a la mañana, es un proceso continuo de cuidado y atención. Es como cuidar una planta, necesita riego regular, luz solar y a veces, podar las ramas secas para que pueda seguir creciendo fuerte y sana. Para nosotros, como espectadores, ¿qué podemos extraer de todo esto? Primero, la validación. Si tú, ahora mismo, estás pasando por un momento difícil, quiero que sepas que no estás solo. Que incluso las personas que admiramos y que parecen tenerlo todo, también enfrentan sus propias batallas internas. Esa validación es el primer paso para empezar a sanar. Segundo, la normalización. Hablar de salud mental no es un tabú. Es tan importante como hablar de salud física. Si te duele una pierna, vas al médico. Si te sientes abrumado, triste o ansioso, también debes buscar apoyo. No hay vergüenza en ello. Tercero, la inspiración. Kanyaman, al compartir su experiencia, se convierte en un modelo a seguir. Nos muestra que es posible superar la adversidad, que se puede salir fortalecido de los momentos difíciles. Su valentía nos anima a ser más valientes nosotros mismos. Nos impulsa a reflexionar sobre nuestro propio bienestar mental y a tomar medidas proactivas para cuidarlo. A veces la presión social, especialmente en la cultura latina, nos empuja a ser fuertes, a aguantar, a no quejarse. Pero esa fortaleza a menudo es una fachada que oculta un profundo malestar. La verdadera fortaleza reside en la capacidad de ser honesto con uno mismo y con los demás sobre cómo nos sentimos, y en buscar la ayuda necesaria. La salud mental es una parte integral de nuestra salud general, y descuidarla puede tener consecuencias devastadoras. Pensemos en las implicaciones prácticas. Si alguien como Kanyaman, con todos los recursos a su disposición, admite haber luchado, ¿qué podemos esperar nosotros? Nos recuerda que no tenemos que tenerlo todo resuelto para buscar ayuda. Que la ayuda está ahí disponible y que el primer paso es simplemente levantar la mano y pedirla. Puede ser un amigo, un familiar, un grupo de apoyo, un terapeuta. Lo importante es romper el silencio y dar ese primer paso. La declaración de Kanyaman también nos hace reflexionar sobre el papel de los medios y la opinión pública. La constante atención y a veces la crítica implacable pueden ser un factor de estrés significativo. Es importante que como sociedad aprendamos a ser más empáticos y comprensivos, a recordar que detrás de cada figura pública hay un ser humano con sus propias fragilidades. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra propia vida, más allá de la inspiración de figuras públicas? Primero, autoobservación. Prestar atención a nuestras emociones, a nuestros pensamientos, a nuestro cuerpo. ¿Cómo nos sentimos realmente? ¿Estamos durmiendo bien? ¿Tenemos apetito? ¿Nos relacionamos con los demás de forma saludable? Ignorar las señales de alerta solo hará que los problemas se agraven. Segundo, construir una red de apoyo. Tener personas en nuestra vida en las que podamos confiar, con las que podamos ser vulnerables, es un tesoro. Cultivar estas relaciones, invertir tiempo y energía en ellas, es una inversión en nuestra salud mental. Tercero, establecer límites. Aprender a decir no cuando es necesario, a proteger nuestro tiempo y nuestra energía. Esto es especialmente importante en la era digital, donde la presión por estar siempre conectados y disponibles puede ser abrumadora. Cuarto, incorporar prácticas de autocuidado. Esto va más allá de un baño relajante o una buena comida. Se trata de actividades que nutran nuestra mente y nuestro espíritu, ejercicio regular, meditación, pasar tiempo en la naturaleza, dedicar tiempo a hobbies que nos apasionen, leer, aprender algo nuevo. Pequeñas acciones diarias que sumadas marcan una gran diferencia. Y por último, y quizás lo más importante, desestigmatizar la búsqueda de ayuda profesional. La terapia no es para locos. Es una herramienta poderosa para el autoconocimiento, para aprender a gestionar nuestras emociones, para desarrollar estrategias de afrontamiento saludables, para superar traumas, para mejorar nuestras relaciones. Si sienten que lo necesitan, no duden en buscar un profesional de la salud mental. Es un acto de amor propio. La confesión de Kanyaman es en esencia una invitación a la conversación, una invitación a la acción. Nos recuerda que la salud mental no es un lujo, es una necesidad. Que cuidarla es una responsabilidad que tenemos con nosotros mismos y con nuestros seres queridos. Y que a pesar de los momentos difíciles, siempre hay esperanza y siempre hay camino hacia el bienestar.
Es un recordatorio de que la vulnerabilidad, cuando se abraza con valentía, se convierte en una fuente de fortaleza. Y esa es una lección que, sin duda, todos podemos aprender. En resumen, hemos explorado las profundas implicaciones de las sinceras palabras de Kahneman sobre su lucha por la salud mental. Hemos reflexionado sobre las presiones que pueden enfrentar las figuras públicas, la importancia de reconocer y afrontar los desafíos emocionales, y cómo su valentía nos anima a todos a priorizar nuestro propio bienestar mental. Hemos destacado que la lucha por la salud mental es un proceso que requiere reconocimiento, búsqueda de ayuda y perseverancia, y que es fundamental normalizar estas conversaciones y desestigmatizar la búsqueda de apoyo. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en esta reflexión tan importante. Espero de corazón que este vídeo les haya sido útil, que les haya inspirado y les haya abierto una nueva perspectiva. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Han pasado por momentos difíciles en su salud mental? ¿Cómo han logrado superarlos? Por favor, compartan sus experiencias y pensamientos en los comentarios de abajo. Su aporte enriquece muchísimo nuestra comunidad. Y si este vídeo resonó con ustedes, si sintieron que les aportó algo valioso, les pido de todo corazón que le den un me gusta. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido de calidad. No olviden compartir este vídeo con sus amigos y familiares, porque cuanto más hablemos de salud mental, más podremos ayudarnos unos a otros. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Gracias de nuevo por estar ahí, cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.